Solemos pensar que el verdadero poder en One Piece se mide con el haki o las frutas del diablo, pero la verdadera fuerza que realmente somete a reyes y condena a las naciones es el berry. Bienvenidos a Beyond the Red Line. Hoy vamos a encender la calculadora para descubrir la economía del terror que Eiichiro Oda ha escondido a plena vista. Para que nos duela de verdad, vamos a aplicar una regla que el propio Oda dejó caer hace años. 100 berries equivalen a $1. Hay que tener en cuenta que es verdad que es con el yen, pero para que sea más sencillo para vosotros, he puesto que 100 berries, lo que serían 100 yenes, lo equivalemos a $1 cuando aunque se vea que es medio dólar, 63 centavos, para que sea más sencillo y sea un número más redondo y podamos entender más cómo está organizado. A simple vista, este mundo tiene una economía capitalista que nos resulta muy familiar. Un periódico cuesta 100 berries, lo que es $1, pero también existe el lujo mercantil. Si vives en el East Blue y quieres presumir, te compras una camiseta de la exclusiva marca Dosco y Panda. El propio Oda confirmó en un SBS que es una marca de altísima gama y una simple camiseta te cuesta 10.000 berries, lo que son $100. Y si hablamos de supervivencia extrema, recordad la chaqueta de invierno de Nami, que compró antes de llegar a la isla de Drum. Le costó nada menos que 28.800 berries, lo que son unos $290. Precios de mercado, marcas fijas, periódicos baratos, parece un mundo normal, ¿verdad? El problema es que esta normalidad es un espejismo. Al ver todo esto, es muy fácil ver la economía desde el escaparate de una tienda de lujo. Pero si queremos destapar la gran mentira de este sistema, tenemos que viajar en un principio al East Blue, más concretamente a la isla Kokoyashi. Y así entenderemos cómo el dinero asfixia a los más pobres. En aldeas humildes como esta, no se habla de inflación ni de grandes tesoros. Se habla de supervivencia diaria. La riqueza de Kokoyashi no estaba en los bancos, estaba en sus huertos de mandarinas y en el sudor de su gente. Y es precisamente en estos rincones olvidados donde la maquinaria económica de One Piece muestra su cara más cruel, llevándose con quienes menos tienen. Para entender el impacto real de esta miseria, tenemos que fijar nuestra lupa en una de sus habitantes. Hablemos de Bellmer. Ella no era una simple dueña de un huerto de mandarinas. Ella fue una ex-marine, una mujer que, estando al borde de la muerte en un campo de batalla, encontró a dos niñas huérfanas, Nami y Nonjiko. Las salvó y renunció a la marina para criarlas en paz. Pero la paz en el mundo de One Piece tiene un precio muy alto. La familia era tan pobre que Nami y Bellmer llegaron a pelearse duramente porque no había dinero ni para comprar ropa nueva o libros de navegación. Y justo en esa época llega Arlong. El Gyojin impuso su impuesto para dejarles vivir 100.000 berries por adulto, $2.000 por adulto y 50.000 berries por cada niño, $500 por niño. Y aquí es donde la economía se convierte en una tragedia pura. El pueblo de Kokoyashi intentó proteger a esta familia. Escondieron a las pequeñas Nami y Nojiko e intentaron que Bellmer fingiera vivir sola. Y ella tenía exactamente 100.000 berries ahorrados. Podía haber seguido el plan, pagar su cuota de adulto y salvarse. Pero ella decidió que eso no lo iba. Sabiendo que le costaría la vida, Bellmer sonrió a Arlong y entregó sus únicos 100.000 berries, diciendo que ese dinero no era para ella, era para sus dos niñas, 50.000 por Nami y 50.000 por Nojiko. Pagó por la vida de sus hijas adoptivas y fue asesinada a sangre fría. Y lo más sangriento es que la Marina, la misma institución a la que Bellmer había servido, miró hacia otro lado a cambio de sobornos. $1.000. Esa era la barrera exacta entre la vida y la muerte. La niña a la que Arlong secuestró por sus habilidades como cartógrafa a pasar 8 largos años robando a piratas, sufriendo y jugándose la vida para reunir 100 millones de berries y comprar la libertad de su villa. Un esfuerzo titánico de casi una década que, irónicamente, en el Grand Line apenas te da para comprar un barco de tamaño medio. Aquí tenéis la primera gran verdad de nuestra investigación. En One Piece, la clase media no existe. O dictas los precios o cuentas monedas para que no ejecuten a tu familia. Y hablando de lo que cuesta comprar un barco, dejemos atrás las aguas del East Blue y adentrémonos en el Grand Line, porque si queremos ver cómo se infla esta economía, tenemos que seguir la ruta de nuestros protagonistas hasta la capital del agua, Water 7. Los Mugiwara llegaron a esta metrópolis con una urgencia vital. Su querido barco, el Going Merry, estaba destrozado tras su legendario viaje a Skypiea, la isla del cielo. Su intención era repararlo a toda costa, pero los mejores carpinteros del mundo les dieron una sencilla
sentencia de muerte. El daño a la quilla era irreversible. No había reparación posible. Necesitaban un barco nuevo. Por suerte, no venían con los bolsillos vacíos. Habían arriesgado sus vidas enfrentándose a un dios para traer consigo el oro milenario de Skypia. Tras negociar en la ciudad, lograron cambiar ese botín histórico por 300 millones de berries, o, lo que es lo mismo, 3 millones de dólares. Ese tesoro fue su salvación. Con ese dinero, y tras conocer al cyborg Frankie, un personaje y una trama tan espectaculares que, os adelanto, tendrá su propio vídeo en el futuro, pudieron comprar la mítica madera del árbol de Adán, el material más resistente del mundo, que les costó 200 millones de berries, 2 millones de dólares, la base para construir el Thousand Sunny. Para Luffy y su banda, esto fue un hito, un esfuerzo épico de sudor, lágrimas y batallas al límite para conseguir el mayor tesoro de sus vidas y mantener su sueño a flote. Pero, ¿qué pasa cuando comparamos el mayor logro financiero de un pirata con la cartera de los verdaderos dueños del mundo? Todo ese sudor y sangre se convierte en un chiste cruel. Para entender la verdadera locura de los Tenryubito, tendremos que entrar a la casa de subastas en Sabaody. Allí, el dinero no compra objetos, compra almas. Y el catálogo de precios es una bofetada a la humanidad. Un humano parte desde los 500.000 berries, unos 5.000 dólares. Un tontata o un piernas largas ronda los 700.000 berries, 7.000 dólares. Y un gyugi o un min llega al millón de berries, 10.000 dólares. Pero si quieres un gigante, la cifra se dispara a los 50 millones de berries, medio millón de dólares. Pero la joya de la corona son las sirenas jóvenes, cuyo precio de salida son de 70 millones de berries, 700.000 dólares. Ahora, comparad esto con nuestros protagonistas. Los Mugiwara casi mueren en el cielo para conseguir el oro de Skypia, y este lo vendieron por 300 millones de berries. Con eso, Frankie construyó el Sunny, con la madera más cara del mundo. Fue el botín de su vida. Pero entonces llega Saint Charles, levanta la mano y ofrece 500 millones de berries, 5 milloncitos de dólares para ellos, por una sirena. Y Charles no estaba comprando alquimia, estaba demostrando que su dinero de bolsillo vale más que la vida de 10 gigantes o el tesoro más grande de un pirata legendario. Para ellos, el mundo es su tienda de mascotas. Y menudos cabrones. Tendría que colgarles. Después de ver cómo los Tenryubitos gastan el dinero en caprichos, aparece una pregunta. ¿De dónde sale el flujo infinito de dinero? Simple, del tributo celestial. Pero no os equivocáis, el tributo no es solo un impuesto por protección, es la herramienta definitiva de dominio. Ese sistema que el gobierno mundial usa para decidir qué ciudadanos son dignos de vivir y cuáles son desechables. Aquí tenemos unos ejemplos aterradores de cómo este impuesto rompe a las sociedades. Uno de los primeros, podríamos decir, es el reino de Sorbet. El rey Bekori, para cumplir las cuotas de Joyce, dividió su isla por la mitad. Una pagaba el tributo y la otra no lo pagaba. Y sus ciudadanos eran abandonados a la miseria absoluta porque no podían pagar el precio de su existencia. El dinero literalmente partió su país en dos. Otro momento aterrador es la Terminal Grey en el reino de Goa. Antes de la visita de un Tenryubito, la nobleza decidió quemar el vertedero de la ciudad donde vivían miles de personas. ¿Por qué? Para que el gobierno no viera la pobreza de la ciudad, porque así el gobierno no veía la suciedad que hay que borrar. Si no produces berries para el tributo, eres una basura que debe ser eliminada. Pero si queréis saber hasta dónde llega la crueldad de este sistema, tenemos que viajar a la noche más oscura de Dressrosa. Imaginad la escena. El rey Riku está en su cama, descansando, cuando de entre las sombras aparece Don Quijote Doflamingo y no viene a negociar, viene a ejecutar una extorsión. Doflamingo le da una única noche para reunir una cifra que suena a broma pesada, 10.000 millones de berries, pero no puede pedir ayuda externa ni revelar el motivo a sus ciudadanos. Estamos hablando de 100 millones de dólares, exigidos en menos de 12 horas. El rey Riku, con el sudor frío recorriéndole la cara, afirma algo que nos da una clave para este vídeo. Eso es mucho más que el tributo celestial. Si 100 millones de dólares es una cifra que Dressrosa, un país próspero, no puede reunir ni vaciando sus arcas en una noche, imaginad lo que supone el tributo oficial que pagan cada ciclo. El gobierno mundial no es una institución de paz, es una aspiradora gigante de berries. Pero si queréis que el gobierno mundial se conforma con asfixiar a los pueblos pequeños, tenéis que mirar al North Blue, a la ciudad blanca de Flegance. Flegance era uno de los países más ricos y hermosos del mundo, gracias al plomo ámbar. Este mineral era el motor de su economía. Se usaba para medicinas, maquillaje, construcción. Todo el mundo quería el plomo ámbar y el gobierno mundial se llenaba los bolsillos
bolsillos con los impuestos de este comercio. Pero hay un secreto que nos hiela que el plomo ámbar era tóxico. Excavarlo acortaba la vida de los ciudadanos y que las siguientes generaciones nacerían muertas. ¿Y qué hicieron? Pues nada, callaron la verdad durante décadas por una sola razón: el dinero. No querían detener la producción porque el flujo de berries hacia Mary Joyce era demasiado alto. Dejaron que miles de familias se envenenaran lentamente para no perder su parte del beneficio. Y cuando la enfermedad estalló y Flevans dejó de ser rentable, cuando los ciudadanos ya no podían trabajar para pagar el tributo celestial, el gobierno mundial no envió médicos, envió barcos de guerra. Exterminaron a la población para contener una enfermedad que sabían que no era contagiosa, simplemente porque Flevans ya no era un activo económico sino un estorbo. En la economía del gobierno mundial, si no produces, dejas de tener derecho a existir. Y ahora vamos a dar una mención rápida, perla económica, que es de Killa Wolf, el puente gigante en el istmo, que lleva construyéndose 700 años ininterrumpidos por el capricho de un terruito y está hecho con la mano de obra esclava y ciudadanos de países que no pudieron pagar el tributo. Es el ejemplo perfecto de cómo el gobierno mundial desperdicia recursos y vidas humanas en proyectos absurdos mientras el resto del mundo muere de hambre. Dejad un buen like, suscribíos al canal. Y todo este dinero robado a través del tributo celestial, el gobierno lo utiliza para financiar una de sus armas más letales y propagandísticas: las recompensas. Solemos cometer el error de pensar que los carteles de Se Busca miden la fuerza física de un pirata, pero esto no es así. Las recompensas miden exactamente cuántos berries está dispuesto a invertir el gobierno para eliminar a alguien que molesta a su sistema. Para que pongan un precio a tu cabeza, la Marina evalúa 3 grandes pilares: la amenaza a la población, como es el caso de Kit, quien masacraba civiles destruyendo la falsa paz del gobierno. El otro pilar es la información, y el mayor crimen en el mundo de One Piece es saber demasiado. Por eso Nico Robin de niña valía 79 millones de berries. Solo por saber leer la historia del siglo vacío ya cotizaba mucho más alto que la fuerza bruta. Y por último, en el último pilar está la capacidad militar y el poder de mover flotas, que es lo que catapulta a los Yonko a la liga de los miles de millones de berries. Pero toda esta economía tiene su punto de quiebre, y aquí es donde entra Cross Guild, la organización de Buggy, Crocodile y Mijo. No solo le ha declarado la guerra a la Marina, sino que les ha copiado el sistema capitalista para destruirlos desde dentro. Cross Guild ha creado su propia tasa de valores basada en rangos y peligrosidad. Las estrellas y las coronas. Una estrella equivale a 100 millones de berries, $1 millón, y una corona equivale a 1.000 millones de berries, 10 millones de dólares. Igual que el gobierno, Cross Guild pone el precio dependiendo del impacto del marine. Un capitán estándar suele valer una estrella, pero Kobe, por su fama e influencia, ahora mismo vale 5 estrellas, 500 millones de berries. Si miramos a la cima, a las leyendas como Songar o los almirantes o el almirante de flota, el precio se marca con coronas. Un almirante vale 3 coronas. Cross Guild le ha puesto a la marina precios de emperador pirata. ¿Y cuál es el resultado de este contraataque económico? Pues que ahora un civil desesperado al que el tributo celestial ha dejado la miseria tiene un incentivo real para apuñalar a un marine por la espalda y salvar a su familia. El gobierno mundial usó el capitalismo para oprimir al mundo, y Cross Guild ha usado ese mismo capitalismo para hacer que el mundo los devore. Pero estos no son los únicos. Cuando Monkey D. Dragon y el ejército revolucionario liberan una nación o destruyen los barcos de suministros del gobierno, no solo están librando una guerra ideológica, están cortando la respiración económica de Mary Joyce, están ahogando al parásito. Ahora vemos que la caída del trono vacío no llegará únicamente porque el puño de Nika sea el más fuerte, sino porque 170 naciones, literalmente, ya no tienen ni un solo berry más que entregar. El sistema está colapsando bajo su propia avaricia. Llegados a este punto, os lanzo la pregunta final. ¿Creéis que el tesoro del One Piece será una riqueza material capaz de destruir esta dictadura económica, o será algo que no se pueda comprar con berries? Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Soy la arqueóloga y esto es Beyond the Red Line. Si os ha gustado esta investigación, para seguir descubriendo la verdadera historia. Nos vemos en los mares del nuevo mundo. ¡Chao!